Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes, que es 8 de septiembre del año 2017. Con Gonzalo Pérez del Castillo, desconcertado. Muy buenos días. Mauricio Rosenkopf, a quien no dejo hablar del tiempo. Excluido. Y Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Más Willy Rey, que es nuestro invitado, ya ha estado otras veces. Buen día, Willy. ¿Qué tal? Vamos a pasar al primero de los temas. ¿Qué debe hacer la comunidad internacional para enfrentar al narcotráfico? Esa es una pregunta que desvela a Gonzalo. Por eso voy a dejarlo a él mismo presentando, justificando la discusión que viene ahora. Muy bien. Bueno, como introducción, yo voy a hacer tres realidades, ¿no? Una es que hay algo que la gente no entiende en o soy yo el que no entiendo, en este proceso de globalización que se está dando en el mundo. Incluso algunos de los contertulios más ilustrados de esta mesa, como Wendy Sartú, por ejemplo, están en contra de la globalización. Y dicen con razón, las naciones ya no tienen ninguna defensa contra estas fuerzas globalizantes. Estoy hablando de las transnacionales, del narcotráfico, tráfico de armas, el clima, los temas del clima también, que solo pueden ser abordados internacionalmente. Pero al mismo tiempo, todo esto se está dando en una época en la cual los organismos internacionales, tipo la ONU, están muy debilitados y cada vez más debilitados. Esta es una realidad. La única forma de combatir globalmente es a través de instituciones, nacionales no, pero sí internacionales que representen a los estados. Una cosa es ser internacional, quiere decir que es una comunidad de naciones, otra es transnacional, que es que le pasa a través a los estados. Primera cosa. La segunda cosa es que existen convenciones de Naciones Unidas para combatir el narcotráfico. Existen tres. La original es de 1961, después un protocolo en el 72, y la final, la que está vigente ahora, es la convención de 1988. Esa convención tiene 175 países que la firmaron, incluido, por supuesto, Uruguay. Ahora, ¿qué dice esa convención? Esa convención obliga a todas las partes a cosas como esta. Los países que firman tipificarán como delitos penales en su derecho interno la producción, la venta, la distribución, como delitos penales. Y tienen que informar a la Comisión de cualquiera de estas de sucesos relativos a la producción, venta, distribución de estupefacientes en su país. Están comprometidos a eso, firmaron. Entonces, claro, ¿qué pasó? Cuando el Uruguay legaliza la marihuana por su cuenta, sin consulta, sin pedir excepción, sin denunciar la convención, por supuesto la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, declara el Uruguay país pirata, lo que causó un gran revuelo. Sí, todos recordamos la forma como el presidente Mujica le contestó a los jerarcas de la JIFE, ¿no? No fue muy ortodoxo, que digamos. Pero bueno, esa es la realidad. La tercera realidad es que la comunidad internacional, en realidad, no ha hecho nada en la lucha contra el narcotráfico. O lo que ha hecho ha sido absolutamente desproporcionado, inadecuado para revertir este crecimiento del narcotráfico, que es brutal. Yo ahora traje una cifra que estaba revisando justo antes. Y esa es otra realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los organismos internacionales no se están utilizando. Los organismos no se están utilizando. Lo que está vigente está fuera ya no responde más a la realidad. Y en ese contexto es que la comunidad internacional, en vez de decir, bueno, muy bien, como esto no está funcionando, vamos a avanzar y permitir que algunos países salgan algunos experimentos que sean un poquito más exitosos, a ver si podemos encontrar una solución, eso tampoco está sucediendo. Entonces, esas son las tres cosas que yo quería mencionar para ubicar esto. Porque mucha gente está mirando al Uruguay, algunos dicen esto es un disparate, otros dicen que el Uruguay se largó por cuenta propia, pero yo creo que responde a esas realidades que mencionaba.
Juan estaba también interesado, cuando escuchó el tema, en meterse. ¿Por qué lado? Bueno, muchos lados. En primer lugar, yo soy partidario de la legalización total de todas las drogas, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Eso está claro. Segundo lugar, partidario de legalizar la producción y comercialización de todas las drogas. Y producción y además no entiendo cómo las grandes empresas multinacionales que venden otras drogas no se suben a este caballo, ¿no? Es decir, las que venden alcohol o las que venden tabaco, por ejemplo. Las dos drogas permitidas. Bien, la segunda cosa que digo es que jamás probé ninguna de esas, ninguna de las prohibidas. Así que no estoy defendiendo ningún interés personal. La tercera cosa, yo soy partidario de la globalización. Es decir, creo que la globalización... Bueno, no soy partidario de la globalización. Soy tan partidario de la globalización como de la ley de gravedad. Es decir, la globalización es un fenómeno absolutamente inevitable e imparable. Es decir, es una cosa que comenzó en 1500 con Colón y Vasco da Gama y va a seguir hasta que el mundo sea global. Entonces, eso de defender los estados nacionales... Ha tenido épocas, ¿no? Ha tenido épocas más abiertas, épocas más cerradas. No, yo creo que ha sido un avance sistemático, ¿sí? Un avance sistemático de la globalización. Y elijo esos dos porque fueron los que conectaron Europa con América y con Asia, ¿no? Es decir, Vasco da Gama y Colón. Lo que produce la globalización tarde o temprano es la desaparición de los estados nacionales. Es decir, lo que sucede es que los estados nacionales son una reliquia del pasado. Es decir, ahora se enfrentan contra una realidad distinta. Es decir, el capitalismo tiende a ser una sociedad global que cubre todo el planeta de la misma manera, con las mismas leyes, de las mismas formas. Y esto ya se dijo hace 150 años. Uno puede leer un pasaje del Manifiesto Comunista en donde describe la globalización, que si uno la lee sin cambiarle ni una palabra, es exactamente lo que está pasando hoy. Llega a decir, por ejemplo, y la cultura de un país se convierte en una cultura universal, ¿no? Y la lengua de un país se convierte en una lengua universal. Es decir, describe exactamente lo que está pasando hoy, ¿no? Es decir, que entonces la primera cosa que suscita es el conflicto entre el Estado Nacional, que cree que puede hacer cosas, y el Estado global, o digamos la sociedad global que se está formando. Entonces, por supuesto, el Uruguay creyó que podía legalizar todas estas cosas por la suya, ¿no? Es decir, que creyó que podía actuar como Estado Nacional y entonces legalizar la comercialización, porque, digamos, el consumo de las drogas estaba permitido. Y estaba permitido en un disparate lógico. ¿Cómo voy a decir que está permitido el consumo de una droga que no se puede comercializar? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que convertirme en productor de droga, cosa que también está prohibido. Es decir, que yo puedo consumir una droga que no la puedo ni fabricar ni comprar. Entonces es ridícula. La legislación que existía en estos países es ridícula, ¿no? Bueno, entonces esa es parte de las contradicciones que estamos en el medio de este proceso de globalización. Ahora, creo que lo que estamos viendo es que todavía pesan los estados nacionales, es decir, la globalización todavía no puede, porque ¿cuál es el conflicto que tenemos ahora? El conflicto que tenemos es que los bancos tienen problemas con los bancos norteamericanos, en donde ellos son bastante estrictos con el uso financiero del lavado de dinero y todo ese tipo de cosas. Sí, pero ojo, los bancos norteamericanos no son los que resuelven. Los bancos están ateniéndose a una ley en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, y esa ley alguien la hizo. Bueno, yo creo que en definitiva... Sucede con las leyes, que alguien las hace. Es un congreso. Bueno, sí, el Congreso es el que la escribe, digamos, pero las leyes se hacen en otro nivel. Noto un poco desconfiado. Sí. Yo creo que en definitiva lo que tendríamos que hacer es averiguar qué opinan los chinos y hacer contactos con algún banco chino, ¿no? Porque supongo que esos deben estar más abiertos a todo este tipo de cosas. ¿Los chinos más abiertos? Los chinos, sí. ¿Un régimen dictatorial? Eso dictatorial es relativo, ¿no? Creo que no es un concepto que se aplica desde el punto de vista histórico. Bueno, seguimos. Mauricio. Bueno, inicio esta intervención bajo un cielo plomizo, gris, aguardando. Está pasando por arriba de mi censura. Aguardando el pasaje de las golondrinas de las 9:32. Bueno. Yo creo que es un tema muy, muy gordo. Si vemos la cifra de México, por ejemplo, que hablan de cientos de miles de muertos en la lucha del narcotráfico y cómo ha llegado a posición.
donde hace 4 años desaparecieron en un bus 23 estudiantes de magisterio y todavía no han encontrado ni los restos. Y donde cada tanto asesinan a un periodista porque hace las denuncias. Y vemos del otro lado Estados Unidos que no toma medidas para combatir el consumo desde su territorio y lo que piensa es levantar un muro para impedir la inmigración. Donde vemos en Filipinas un tal Duterte. Duterte. Es mi asesor de léxico. Rodrigo Duterte. Que está matando miles y miles por consumo. Y algo que no tenemos muy presente, pero el cultivo de amapola en Afganistán y en toda esa zona es descomunal y con puertas abiertas y de exportación. Estamos frente a un poder insólito. Han construido submarinos para traficar, aparecen figuras de primera línea en la política, en la judicatura, en todos lados. Es una multinacional de un poder y por los mecanismos que se están utilizando para combatirlos, como el Duterte, y salió bien, como el Duterte y como las cosas que están pasando en México. Bueno, en ese marco que no se le ha encontrado la manera de enfrentarlo, aparece una experiencia en Uruguay, 3 millones y pico de habitantes, que apunta en primer lugar que los jóvenes que le dan al porro no tengan que ir a la pasta base de un local abierto en tránsito en un suburbio o en el centro, y que además utilizan la técnica que para inducirlos a otras drogas retiran a veces la macoña del mercado y le ofrecen otras en cambio. Se intenta hacer algo más pulcro, más saludable, es experimental, nunca se pensó que fuera la panacea, y se utiliza las farmacias, que es un centro respetable, vienen envasadas al vacío, con control. Bueno, ha despertado mucho interés, porque es una medida que no se ha utilizado, que como explica la delegación que fue a Estados Unidos ahora, para resolver el tema de los bancos tan pródigos en blanqueos y tan complicados en un poco de humo que llega desde Montevideo, y que puede ser ejemplarizante, por lo menos es un intento de innovación que no daña, que controla y que, como aclara Tabaré Vázquez y el Ministerio de Salud Pública, es como el tabaco o como el alcohol, peligroso para la salud. Yo creo que el tema fundamental que nos toca a nosotros directamente es ese. Salieron a resolverlo, se resolverá por vía bancaria o se resolverá por vía de pago en efectivo, y le van a encontrar una vuelta, porque la validez del experimento, que ha golpeado en tantas partes y también golpea acá, puede ser la puertita de entrada a un pasaje racional, como decía Juan, de la liberación de otros consumos. ¿Tú lo ves así como el primer paso? Y es el paso más accesible, porque la marihuana también se utiliza para cuestiones de salud, porque los daños que dicen los facultativos sobre eso ni se comparan con otros consumos. ¿Tú también lo ves así, Juan? Sí, claro. ¿Lo ves esto que está experimentándose ahora en Uruguay como el primer paso del proceso que terminaría en eso que para ti es la solución, la legalización de la producción y comercialización de todas las drogas? Yo quiero recordar otra cosa, es decir, no solo la amapola. La amapola es para producir opio, y el opio se usa como medicina, por supuesto, y es de uso corriente como superanalgésico médico. Y como decía Paracelso, no hay drogas, hay dosis. Es decir, eso es lo fundamental, ¿no? Willy, ¿qué dice el arquitecto? Bueno, yo no tengo tanto conocimiento en el mundo de las amapolas y el narcotráfico como ustedes. Estoy un poco más alejado, pero... Tengo de la buena. Pero bueno, me parece que solo a mí me merecen algunas reflexiones
en torno a ciertos procesos que se dan en Uruguay, como por ejemplo cómo se produjo esta ley, ¿no? Yo creo que me parece que es la reflexión de cualquier ciudadano que dice, ¿cómo puede ser que hayan pensado una ley de esta y se hayan comido esta parte fundamental, ¿no? Es decir, a uno le da la idea o la sensación de que en cuestiones tan importantes como una ley a veces hay mucho talenteo e improvisación. Yo realmente me cuesta creer que los actores del sistema financiero no supieran que se iba a venir este problema. Era un problema bastante... No, para mí no era evidente porque evidentemente no sé nada del tema, pero creo que quienes están en el área debieron haber, por lo menos, haberle llamado la atención a quienes proyectaron esta ley, pensaron esta ley, que el problema se venía. Entonces, ahora hay que salir del problema, ahora hay que ver cómo efectivamente los bancos podrán, si serán los bancos o quién, los que apoyen este proceso en términos financieros o no le quiten, mejor dicho, el apoyo a aquellas farmacias que quieren llevar adelante esto. La reflexión se centra ahí. Me preocupa el talenteo y la improvisación cuando se piensan algunas leyes. Sí, ese es todo un tema, ¿no? Decidida esta estrategia, decidido por el gobierno que se va a instrumentar una experiencia, que se va a liderar un proceso con un sistema como este, de legalizar la producción y comercialización de marihuana, con control del Estado, etcétera, da la impresión de que hubo aspectos que no se tuvieron en cuenta o que no se tuvieron en cuenta a tiempo. Acá iba a saltar algo. Parece bastante claro, conociendo todos los antecedentes, que iba a pasar. Y esto aparentemente pudo manejarse antes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo hice esa introducción así general, porque me parece, a mí la iniciativa de Uruguay, me parece una iniciativa. Y yo creo que cuando uno está perdiendo una guerra, pero por goleada, como estamos perdiendo contra el narcotráfico, lo peor es quedarte quieto, porque vas a perder todavía más. Y es brutal las cifras a las que has llegado. Yo les he traído algunas acá porque son verdaderamente impresionantes. La economía del narcotráfico en México se calcula en $40.000 millones por año. En Perú, 3.200 millones. En Colombia, 9.000. En Estados Unidos, 115.000. Y estas son todas organizaciones que trafican entre sí, que están vinculadas, que tienen sus redes, como decía el ruso, incluso hasta un armamento y una logística brutal. Es decir, eso no lo puede combatir ningún Estado-nación, como decía Juan. Y la única posibilidad es que esto se combata internacionalmente, como muchos de los temas que plantea la globalización, la conservación del mar, del clima, de la atmósfera. Hay ciertas cosas que solo se pueden enfrentar a ese nivel, al nivel global. Ahora, lo que a mí me fastidia es que los Estados-naciones, que deberían estar tan conscientes como estamos en esta mesa, de que ese es el problema, no sean capaces de utilizar los organismos y las convenciones internacionales que existen para decir, muy bien, por el momento está prohibido la producción, venta de estos estupefacientes, pero probemos, permitamos que un país, como por ejemplo el Uruguay, que tiene la voluntad de hacer esto y de controlarlo y de ver si esto le trae un mayor beneficio en la lucha contra el narcotráfico. Si podemos avanzar en algo, si podemos demostrar que le podemos hacer mella a que se haga dentro de esa legalidad y terminar con todos estos problemas de que si el banco, si el lavado de dinero, porque los argumentos que lleva Uruguay a Washington, si no están dentro de un contexto internacional, no son buenos. No puedes decir, mira, esto no es lavado no es lavado porque la actividad es lícita. No, porque la convención lo que te está diciendo es que esa actividad no es lícita. Es decir, el tema del lavado es secundario. ¿Entendés lo que quiero decir? Bueno, ese argumento no. Pero no, el Uruguay no debería estar haciendo estas excusas, porque la comunidad internacional debería tener interés, no solo acá con la marihuana y en otros países con la coca y en otros, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para ganar? ¿Y eso cómo se logra? Y bueno, yo creo que hay que volver a los organismos internacionales, que para eso existen. Por supuesto que están de modé, están fuera de tiempo. Yo creo que el siglo XXI necesita unas Naciones Unidas para el siglo XXI, que tiene problemas distintos que las que se creó a mitad del siglo XX.
pero hay que ajustarla porque es la única forma que tenemos de combatir, Emiliano, no hay otra. Los Estados-naciones no van a poder, es evidente. Vamos con los Había últimos. En Inglaterra un joven sabio que estaba trabajando en la creación de la pila eléctrica y no le encontraba la vuelta, y finalmente le encontró la vuelta y salió con su pequeña pila que apenas daba corriente, enloquecido en la calle. Tengo una pila, y se cruzó con una mujer que venía con un cochecito con un bebé. ¿Y qué es lo que tiene la pila? ¿Y para qué sirve eso? Señor, ¿y para qué sirve su bebé? Yo pienso que con la experiencia que estamos haciendo ahora con la legalización de la marihuana pasa lo mismo. Es como, bueno, muchas patas del 100 pies funcionaron. Se nos quedó por el camino, al país se le quedó por el camino algunas patitas que van a restañar. De una manera o de otra se va a restañar, pero eso sigue adelante y es bueno. Dice uno de nuestros oyentes, Gastón, ¿cómo ningunean la idea de los estados continentales de Metol Ferré en cualquier análisis sobre la globalización? Por lo visto nadie es profeta en su tierra, aunque tenga a un papa de su parte. Metol Ferré no hablaba de la globalización, hablaba de la patria grande, la patria latinoamericana, concepto con el cual discrepo y discreparé siempre. Ah, bueno, sí, esto remite a otros debates que hemos tenido acá. Sí, con el que yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y entonces tú qué decís de esto que señala? No, son dos conceptos totalmente distintos, digo yo. Bueno, claro, si en vez de haber 200 países en el mundo hubieran 4, es mucho más fácil ponerse de acuerdo. Y si fueran un poquito más parejos de lo que son, porque lamentablemente hay grandísimas disparidades. Sí, si los países fueran menos y fueran más equilibrados sería más fácil, pero no creo que en este momento no le hace a este tema. ¿Algo más, Willy? Sí, coincido que no le hace al tema, pero dado que yo tuve una gran amistad con Metol y me siento que fue muy importante en mi vida y en mi manera de pensar, quiero sí hacer un pequeño paréntesis y decir, yo creo que Metol en realidad ni hablaba de los estados nacionales ni hablaba de la globalización como espacio en el mundo. Hablaba de esa gran patria latinoamericana y hablaba también de otras megaorganizaciones que existían y que estaban establecidas, ¿no? Es decir, pensaba en otro nivel que no era ni la globalización como hecho inevitable, ni tampoco la patria chiquita de los estados nacionales que le generaban tantos problemas a todos, entre ellos a nosotros los latinoamericanos. Pero esa ya es otra historia. Sí. Ya continuamos, ya seguimos en la mesa. En perspectiva, periodismo para la era digital.